porque se han conocido los rostros de los 32 cubanos que cayeron en combate protegiendo a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Y toca reflexionar muy especialmente en torno a esto, porque la dictadura de Nicolás Maduro venía sistemáticamente negando que existiera con Cuba ningún tipo de acuerdo que implicara la presencia de agentes militares cubanos, y terminamos confirmando ahora algo que en realidad ya sabíamos desde hace rato, pero venimos a confirmar con los acontecimientos del 3 de enero, esto es que la guardia personal, la guardia pretoriana del narcodictador estaba compuesta por agentes cubanos. Estos son, los estás viendo en pantalla. Tenemos hoy una transmisión muy especial en la cual nos vamos a abocar a Cuba y queremos pedirte, como siempre, que nos regales tu me gusta. Es gratis, es simplemente un segundo, darle al dedito con el clic, el dedito para arriba, y eso nos hace llegar a más gente. También te invitamos a que utilices el chat y, bueno, si nos querés regalar un super chat, también lo vamos a agradecer muy especialmente y al finalizar este vivo lo vamos a estar leyendo. Vamos a ver, estos son los 32 cubanos que murieron el 3 de enero en Venezuela. Quizás te preguntes, ¿cubanos? ¿Pero por qué cubanos? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuba controlaba gran parte de Venezuela. Lo controlaba en un sentido político e ideológico fundamentalmente. El régimen de La Habana decretó, en consecuencia, un duelo nacional por la muerte de estos 32 cubanos que se extenderá por los próximos 6 días. Pero mintieron otra vez. Estos cubanos que ves en pantalla no murieron ayudando a nadie, no estaban salvando vidas, no eran médicos, no eran solidarios, no eran trabajadores sociales, como venía diciendo la dictadura cubana, que se dedicaba a enviar permanentemente cubanos a Venezuela bajo el disfraz de médicos o de trabajadores sociales. Ya te lo vamos a mostrar, tengo toda la información y es realmente impactante. No, no eran nada de esto, no eran ni médicos, ni trabajadores sociales, ni nada que se les relacionara. Eran miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es decir, eran miembros de las fuerzas represivas de la dictadura cubana, expertos en inteligencia, en contrainteligencia, en seguridad del Estado. Son básicamente fuerzas represivas exportadas que vienen apoyando militarmente la dictadura venezolana desde tiempos de Hugo Chávez, a cambio fundamentalmente de petróleo. Ya te voy a dar cifras que te vas a caer de la silla porque son espeluznantes. Esta gente fue enviada a sostener a Nicolás Maduro, a entrenar la represión del Estado terrorista de Venezuela, a vigilar, infiltrar, torturar y garantizar que el pueblo venezolano siguiera sometido igual que el cubano. Básicamente, Cuba le enseñó a Venezuela cómo mantener a todo un pueblo durante un tiempo indefinido en la más oprobiosa esclavitud. Recordemos que la dictadura cubana se extiende desde 1959 hasta la fecha, y eso es lo que pretendía hacer Hugo Chávez. Murió Hugo Chávez y pasó a ser la pretensión de Nicolás Maduro, que ahora se encuentra preso, por cierto, en Brooklyn y muy probablemente pasará el resto de su vida allí. Tenemos 2.500 personas en vivo, no te olvides de dejarnos tu like y de enviarnos un chat, hay un mensajito contándonos tus apreciaciones, de dónde te estás conectando, y gracias, por cierto, por estar del otro lado. Bien, vamos a ver el comunicado que sacó Cuba. Este es un comunicado oficial de la presidencia de Cuba. Dice así: información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela, como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. O sea, Venezuela le pedía a Cuba que le enviaran contingentes cubanos armados. Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos en las instalaciones. Esto es muy importante, ese fragmento es muy importante. ¿Qué significa? Que no solo estaban los cubanos en la guardia de Maduro, sino que también estaban las instalaciones militares que fueron bombardeadas
inmediatamente antes de la extracción del narcodictador. ¿Qué tipo de instalaciones? Fundamentalmente los dispositivos antiaéreos. Es decir, vos tenés en Venezuela desparramados cubanos por doquier. Imagínate que habiendo volado algunas defensas antiaéreas y habiendo ingresado en la residencia donde se encontraba escondido Nicolás Maduro, bien digo, se toparon ya con 32 cubanos. Es decir, Cuba está metida y con un enorme control militar en Venezuela. Termina así este comunicado oficial de Cuba. Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del general del ejército Raúl Castro Ruz, el hermano del genocida Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o sea, el actual dictador en funciones, así como de las jefaturas de ambos ministerios. Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas. El gobierno revolucionario organizará todas las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo. Bueno, este tributo se consumó como 6 días de duelo que está viviendo la Habana. Uno de ellos, uno de los terroristas cubanos que se encontraba en el anillo de seguridad más próximo del dictador Maduro, era quien estás viendo en la pantalla. Es el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, que fue utilizado nada menos que para escoltar al Papa Francisco. Sí, ahí lo estás viendo. Recordemos que el Papa Francisco fue a visitar Cuba, no quiso nunca visitar su patria, nunca quiso venir a la Argentina, nunca volvió a pisar Argentina desde que se lo eligió Papa. Pero bueno, por ejemplo, iba allí a ofrecer sus paseos públicos en la isla cárcel de los Castro. Paseos en los cuales, por supuesto, jamás espetó, se animó a hacer ningún tipo de crítica para con el horroroso estado de vida de los cubanos que allí viven, que están tan desesperados por dejar de vivir en esa miseria, que son capaces de lanzarse a la mar con precarias balsas armadas de forma totalmente casera, que muchas veces terminan lamentablemente ahogándose en el mar. Bueno, el Papa Francisco, cuando fue a Cuba, por supuesto, convalidó de alguna manera el régimen criminal que gobierna desde 1959 la isla, algo que en realidad a nadie de los que conocemos lo que era Bergoglio nunca nos sorprendió jamás este tipo de actitudes tan oprobiosas. La Habana se ve en este momento, te voy a mostrar algunas imágenes, en pleno duelo. Este es el duelo en La Habana, como te decía, hay 6 días por los 32 miembros de las fuerzas represivas cubanas que se encontraban operando no en Cuba, sino en Venezuela, y que cayeron el día 3 de enero durante la madrugada. ¿Qué te quiero decir que es muy importante y que ya lo vamos a relacionar con la gran mentira de la soberanía? Fíjate, esto es muy importante que lo entiendas. La izquierda está levantando la bandera de la soberanía. Ellos dicen, este fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. Ya vamos a desmontar esa mentira precisamente con todo lo que vamos a ver a continuación. Como te decía, la dictadura de Maduro siempre negó sistemáticamente que hubiera militares cubanos, siempre. Es más, Nicolás Maduro en sus intervenciones públicas hacía bromas como estas. Atención. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chispoteó. 500 soldados de la salud. Batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. Ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro diciendo entre bromas que no hay ningún militar en Venezuela, que son médicos, que son cubanos que llegan con batas blancas de médicos y que no son militares. Tenemos a funcionarios de Cuba diciendo que no hay ningún militar en Venezuela, pero al final del día, cuando se produce lo del 3 de enero, el propio gobierno cubano sale a revelar la verdad. Miren esto, porque es otra de las oportunidades en que Nicolás Maduro negaba que hubieran militares cubanos en Venezuela. La verdad es que cuando Hugo Chávez llega al poder y llega por vía democrática, quiere consolidar una dictadura no de origen, porque de origen fue democrático, es decir, ganó por las urnas, pero quiso cerrar el sistema democrático para perpetuarse en el poder y para llevar el socialismo, ya no el del siglo XX, sino el del siglo XXI a Venezuela. Para esto se recostó en los campeones del socialismo del siglo XX, es decir, los cubanos. ¿Y los cubanos qué le dieron? Le dieron estrategia, le dieron preparación, le dieron militares, le dieron servicio de inteligencia, le dieron relato, lo llevaron a ser el líder, a Hugo Chávez, el líder del socialismo del siglo XXI, pero con todo el background, con todo el know-how de la dictadura cubana. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero y a cambio de, fundamentalmente, crudo, es decir, barriles de petróleo diarios. ¿Cuántos barriles de petróleo diarios le envió la dictadura chavista a la dictadura cubana? Miren, fluctúa según periodos de tiempo. Esto empieza fundamentalmente en el año 2000. A partir del año 2000, Cuba empieza a recibir decenas de miles de barriles de crudo de Venezuela por día. Hasta el año 2015, es decir, entre el año 2000 y el año 2015, se calcula que la cantidad de barriles de crudo por día rondaban entre los 90.000 y los 100.000. Vos calculá que cada barril tiene 159 litros de crudo. Entre 90.000 y 100.000 le llegaban a Cuba desde Venezuela. Entre el año 2015 y el año 2019, por la crisis venezolana, la cantidad de crudo que llega a Venezuela se reduce a la mitad. Se calcula que más o menos entre 40.000 y 50.000 barriles de crudo por día llegaron entre 2015 y 2019. A partir del año 2020 empieza a incrementar ligeramente otra vez la cantidad de barriles por día y a partir del año 2024 empieza a fluctuar. Hay meses que más, hay meses que menos. La cosa no es tan clara como los periodos anteriores. ¿De qué se trata la dependencia cubana respecto de Venezuela en términos energéticos? Esto lo ha revelado el Departamento de Energía de Estados Unidos en un informe especial que ha publicado hace algún tiempo, donde calcula que entre el 60 y el 75% del petróleo de Cuba proviene de Venezuela. O sea, alrededor de 3/4 del petróleo que tiene Cuba en la isla Cárcel es origen venezolano. ¿Cuánta plata significa esto? ¿De cuánta plata estamos hablando? Hagamos cálculos gruesos que contemplen el precio del crudo en cada momento y saquemos un promedio de la cantidad de barriles diarios enviados según los periodos que he mencionado recién. Así las cosas, el cálculo grueso es aproximadamente el siguiente. Entre el año 2004 y el año 2014 estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares solo en petróleo. 22.000 millones de dólares en esa década solo en petróleo. Entre el año 2015 y el año 2022 estamos hablando de prácticamente 9.000 millones de dólares. Y entre el año 2023 y el año 2025 estamos hablando de 2.000 millones de dólares. En total, aproximadamente, y como cálculos gruesos, por lo menos estamos hablando de 33.000
millones de dólares con el que los venezolanos han sostenido la dictadura cubana. Y solo considerando el caso del petróleo, porque ha habido muchas otras vías a través de las cuales económicamente Venezuela se ha constituido en un sostén financiero para la dictadura de los Castro. Cuba no podría haber sobrevivido económicamente desde el año 2000 sin ese flujo. Entonces, vuelvo a la palabrita mágica de la soberanía. ¿Qué nos quieren decir cuando afirman los zurdos de que el día 3 de enero Estados Unidos perpetró un ataque contra la soberanía de Venezuela? Esto es absolutamente falso porque la naturaleza de la soberanía moderna es nacional, no es personal. Necesito que me atiendas bien en esta parte porque es muy importante para que entiendas en qué consiste la trampa de los zurdos en torno a la narrativa de la soberanía herida de Venezuela. ¿De dónde viene la palabra soberanía? En clave moderna proviene del siglo XVI, fundamentalmente de un autor francés llamado Jean Bodin. Lo que hace Bodin es definir al Estado con arreglo al derecho de soberanía, conceptuándolo como un poder absoluto y perpetuo, es decir, quien sea soberano es el poder supremo dentro de un Estado. ¿Por qué esto significó un punto de quiebre en el siglo XVI? Porque le dio una legitimidad jurídica al monarca absoluto. Antes del concepto soberanía, el monarca estaba muy limitado en sus posibilidades políticas por varios grupos distintos. Hacia adentro, por los señores feudales, y hacia afuera, por la iglesia, por un lado, y por el imperio, por el otro lado. Cuando la doctrina de la soberanía aparece en el siglo, a fines del siglo XVI, el monarca absoluto se hace de un concepto que le va a permitir independizarse políticamente tanto hacia el interior respecto de los señores feudales como hacia afuera del imperio y de la iglesia y decir, aquí mando yo, el soberano soy yo, significa el poder supremo de mando lo tengo yo. ¿Qué significa entonces soberanía? Poder supremo de mando. El soberano es quien tiene el poder supremo de mando. En el siglo XVIII, lo que va a pasar en Europa es que las revoluciones liberales le van a arrancar al monarca la soberanía y van a decir, no señor, no se equivoque, la soberanía no la tiene el rey. La soberanía la tiene la nación. ¿Y qué es la nación? Ya no es un sujeto de carne y huesos. Es un concepto abstracto, es un sujeto abstracto que remite a la totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano? La totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano en Venezuela? Si te dicen el soberano en Venezuela es Nicolás Maduro y por eso Estados Unidos hirió la soberanía venezolana cuando capturó al líder narcoterrorista llamado Nicolás Maduro, lo que están haciendo los zurdos es darte un concepto propio del siglo XVI en el cual la soberanía le pertenecía a una persona, al rey, al monarca, al tirano. Y en el caso del siglo XXI, si te dicen que la soberanía de Venezuela está herida porque lo capturaron a Maduro, que es un presidente ilegítimo, o sea, un dictador, lo que te están vendiendo, perdón que te lo diga así, es mierda. El único soberano en Venezuela es el pueblo venezolano. Y el pueblo soberano perdió su soberanía. El pueblo venezolano perdió su soberanía porque vive bajo una dictadura, es decir, porque no puede elegir, no tiene poder supremo de mando y eso significa ser soberano. El año 2024, en el mes de julio, se celebraron elecciones en Venezuela y nunca aparecieron las actas. ¿Por qué? Porque hubo fraude.